Bienvenidos a Religión Descifrada. Poncio Pilato. La impactante prueba arqueológica de su existencia. Es uno de los gestos más famosos de la historia de la humanidad. Un gobernador romano, ante una turba enfurecida, pide una palangana con agua. Se lava las manos y declara: soy inocente de la sangre de este hombre. Con ese simple acto, condena a Jesús de Nazaret a la muerte por crucifixión. Su nombre es Poncio Pilato. Para miles de millones de cristianos, es el hombre que firmó la sentencia de muerte del Hijo de Dios. Cada domingo, su nombre se pronuncia en las iglesias de todo el mundo en el credo niceno, crucificado bajo Poncio Pilato. Pero durante siglos, los historiadores seculares y los escépticos tuvieron un gran problema con Poncio Pilato. Fuera del Nuevo Testamento, prácticamente no existía ninguna evidencia física de su existencia. Ni estatuas, ni monedas con su rostro, ni registros romanos oficiales de su nombramiento. Muchos críticos argumentaron que Pilato era simplemente una invención literaria, un personaje ficticio creado por los primeros cristianos para desviar la culpa de la crucifixión del Imperio Romano hacia la población local. Hoy vamos a descifrar la realidad histórica de Poncio Pilato. Analizaremos los asombrosos descubrimientos arqueológicos que silenciaron a los escépticos para siempre. Y revelaremos la impactante verdad sobre quién fue realmente, no el juez vacilante y pacífico de la Biblia, sino un tirano brutal y de mano dura que aterrorizó incluso a los romanos. El misterio de la existencia de Pilato se resolvió finalmente en 1961. Un equipo arqueológico italiano excavaba el antiguo teatro romano en Cesarea Marítima, una impresionante ciudad costera de Israel. Esta ciudad era la sede del gobierno romano en Judea, no Jerusalén. Mientras limpiaban las ruinas, los arqueólogos descubrieron un gran bloque de piedra caliza que se usaba como escalón en una escalera. Había sido reutilizado por constructores posteriores. Pero al darle la vuelta a la piedra, encontraron una inscripción en latín tallada en su superficie. Aunque parcialmente dañadas, las palabras eran inconfundibles. Decía: Tiberium Pontius Pilatus Praefectus Iudaeae. Era una piedra de dedicación para un templo en honor al emperador Tiberio, construido por Poncio Pilato, prefecto de Judea. Este fue un momento trascendental en la arqueología bíblica. En un instante, los escépticos quedaron silenciados. Existía una prueba irrefutable, grabada en piedra, del siglo I, de que Poncio Pilato fue una figura histórica real y que ostentó el título y el cargo exactos descritos en los registros históricos. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. En 1968, unos arqueólogos que excavaban la fortaleza desértica de Herodium encontraron un sencillo y barato anillo de cobre. Se parecía a miles de otras piezas de joyería romana, así que lo guardaron en una caja y lo olvidaron durante 50 años. En 2018, los investigadores decidieron utilizar fotografía macroscópica avanzada en los antiguos artefactos. Al limpiar y fotografiar el anillo de cobre, apareció de repente una inscripción griega alrededor de la imagen de una vasija de vino. La inscripción decía: Pilato. De Pilato. Dado que era un anillo de cobre barato, los expertos no creen que lo usara el propio gobernador. En cambio, probablemente se trataba de un anillo de sello administrativo que usaba uno de sus funcionarios para sellar documentos en su nombre. Era otra huella digital directa de su administración. Así que sabemos que fue real. Pero, ¿qué clase de hombre era? Si solo lees los evangelios, podrías pensar que Pilato era un político razonable, tal vez débil, que fue intimidado por la multitud local para ejecutar a Jesús. Se lava las manos. Intenta liberarlo. Pero los historiadores antiguos pintan un panorama terriblemente diferente. El filósofo judío Filón de Alejandría, que vivió en la misma época, describió la administración de Pilato como caracterizada por sobornos, insultos, robos, ultrajes, agravios gratuitos, ejecuciones sin juicio y una crueldad incesante y sumamente grave. El historiador Flavio Josefo registra varios ejemplos de la absoluta crueldad de Pilato.
Cuando Pilato necesitó dinero para construir un nuevo acueducto para Jerusalén, simplemente robó los fondos del tesoro del templo sagrado. Cuando miles de personas se congregaron en las calles para protestar, Pilato no cedió. Ordenó a sus soldados romanos que se vistieran de civil, escondieran garrotes y dagas bajo sus capas y rodearan a los manifestantes. A una señal, los soldados atacaron. Cientos de civiles desarmados fueron golpeados o pisoteados hasta la muerte. Pilato aplastó la rebelión con extrema crueldad. Comprender este contexto histórico cambia nuestra perspectiva sobre el juicio de Jesús. Para el Poncio Pilato histórico, ejecutar a un campesino judío de Galilea que afirmaba ser rey no representaba una crisis moral, sino un procedimiento administrativo estándar. La crucifixión era el castigo romano por traición. Si alguien provocaba disturbios durante la violenta festividad de la Pascua, la tarea de Pilato era eliminar la amenaza de inmediato. No había vacilación alguna. El lavamiento de manos probablemente fue una adición teológica posterior para enfatizar la inocencia de Jesús, más que una realidad histórica. Pero la crueldad de Pilato acabó por llegar demasiado lejos, incluso para los romanos. En el año 36 después de Cristo, un numeroso grupo de samaritanos se reunió en su sagrado monte Gerizim, siguiendo a un profeta que afirmaba poder descubrir vasos sagrados ocultos. Estaban armados, pero no se rebelaban contra Roma. A Pilato no le importó. Envió un destacamento de caballería pesada e infantería armada para bloquearles el paso. Las tropas romanas masacraron a los samaritanos en la aldea cercana y ejecutaron a todos los líderes que capturaron. El Consejo Samaritano quedó tan indignado que presentó una queja formal ante el superior de Pilato, el legado romano de Siria, Vitelio. Vitelio consideró que la violencia de Pilato estaba desestabilizando toda la región. Destituyó a Poncio Pilato en el acto y le ordenó regresar a Roma para ser juzgado ante el emperador Tiberio. Pilato hizo las maletas y abandonó Judea en desgracia. Pero la historia depara un último giro inesperado. Mientras Pilato navegaba de regreso a Italia, el emperador Tiberio falleció. Para cuando Pilato llegó a Roma, el nuevo emperador, Calígula, ya estaba al mando. ¿Qué sucedió después? No lo sabemos. Poncio Pilato simplemente desaparece de los registros históricos. Algunas leyendas dicen que fue ejecutado por Calígula. Otras afirman que fue exiliado a la Galia y se suicidó. La Iglesia etíope incluso sostiene que se convirtió al cristianismo y fue canonizado. El destino final de Poncio Pilato sigue siendo un misterio. Pero gracias a las arenas de Cesarea Marítima y a un pequeño anillo de cobre, su existencia ya no es cuestión de fe. Es cuestión de piedra, metal y sangre. Fue el despiadado ejecutor de un imperio, cuyo nombre quedó inmortalizado por el mismo hombre al que ordenó morir. Y eso es la evidencia histórica de Poncio Pilato. Descifrado. Gracias por ver Religión Descifrada. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.